Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Qué lindo es el Señor. A su nombre. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra de fe en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 1. Aleluya. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A su nombre. Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Escúchelo bien. Dando uno de los 7 mensajes que el Señor da a la iglesia, escúchelo. Uno de los mensajes que Dios da a la iglesia de Éfeso, les dice claramente, exalta algunas virtudes. Les dice que Él conoce las obras. Y es verdad, mi amado hermano, que es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Dios conoce tu entrar y tu salir. El Señor conoce tus obras, pero el Señor conoce el carácter de nuestras obras. ¿De dónde provienen nuestras obras? El porqué de lo que hacemos. A su nombre. El porqué de lo que hacemos es lo importante. El porqué. Y déjeme decirle que el porqué es lo que genera el carácter de nuestra obra. Y el carácter de nuestra obra es el que produce la bendición o el que quita la bendición. Escúchelo bien. Y yo quiero que lo entendamos hoy. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esa iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un arduo trabajo. Trabajaban arduamente. Dice la palabra, y tenían paciencia. Y no podían soportar a los malos. Los malos no eran soportados por ellos. No los soportaban, y eso estaba muy bien. Eran las cosas que Dios exaltaba en ellos. No se unían con los malos, no permitían que los malos hicieran parte de ellos. Eran fácilmente rechazados porque no los podían soportar siquiera. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Escúchalo bien. En ese tiempo, también existían los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros. Como hoy abundan los falsos apóstoles y los falsos profetas, en ese tiempo también abundaban. Pero ellos
ellos, dice la palabra, mi amado hermano, que los probaban a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, y los hallaban mentirosos. Escúchelo bien. Ellos no tragaban entero. Era una iglesia de unos cristianos que tenían una fidelidad grande ante el Señor, y ellos no permitían todas esas doctrinas apostólicas, proféticas que en ese tiempo también existían, que eso proviene de los nicolaitas, escúchelo bien. Y eso no lo aceptaban ellos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Y habían sufrido mucho por ello. Eran sufridos, dice la palabra. Y habían tenido mucha paciencia. Y habían trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no habían que desmayar. Sin desmayar. Escúchelo. Dice el versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A su nombre. A su nombre. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, vuelve y exalta otra vez, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A su nombre. Pero tienes estos, que aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una doctrina de herejía que se introducía dentro de las iglesias, como hoy lo vemos, y ellos propagaban la doctrina de la gnosis o de la ciencia del conocimiento, y ellos iban más por el humanismo, dando lugar a doctrinas de error, a espíritus engañadores, y proliferando por esa misma doctrina la inmundicia, la inmoralidad dentro de las iglesias. Esto lo hacían en esa época. Y la iglesia de Éfeso rechazaba todo ello. La iglesia de Éfeso destruía eso. La iglesia de Éfeso no le agradaba eso. La iglesia de Éfeso era una iglesia recta en su proceder. Caminaban delante del Señor, glorificaban el nombre de Dios y rechazaban todas estas doctrinas de herejía para la gloria del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer hoy día nosotros, los hijos de Dios. Rechazar todo ello para la gloria del Señor. No aceptarlo, no compartirlo. Escúchelo bien. A su nombre. A su nombre. La iglesia debe de ser una iglesia alejada de los movimientos inmorales, alejada de todas estas doctrinas que aceptan la inmoralidad, el pecado como una forma de vida. Hoy día hay cristianos que tienen el pecado como una forma de vida. Hoy día hay cristianos que aceptan lo santo, pero también aceptan lo profano, aceptan lo bueno y aceptan lo malo. Y esto no es de Dios, esto no le agrada al Señor. Una de las cosas que él más aclaraba y declaraba de la iglesia de Éfeso era eso. Decía, era una iglesia que trabajaba arduamente, que no desmayaba, que no soportaba a los mentirosos, que no soportaba a los malos, que no soportaba este tipo de doctrinas, sino que andaban rectos delante del Señor. A su nombre. Aunque les reprochó algo, les dijo, pero tengo contra ti que has dejado ¿tu qué? Tu primer amor. Léalo por favor, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo así que era una iglesia que no soportaba a los malos? Era una iglesia que no soportaba
el pecado, era una iglesia que no soportaba todas esas doctrinas de herejías que había. ¿Cómo así que era una iglesia que probaba a los apóstoles falsos y no los aceptaba? Era una iglesia tan recta, pero que no tenían el primer amor, que habían dejado el primer amor. ¿Cómo así? No entiendo, dice alguien. Yo le voy a explicar. Lo que pasa es que cuando uno anda de verdad en ese primer amor, uno no acepta estas cosas. Una persona que conoce a Cristo y entra en ese primer amor, en ese primer amor no hay cabida para otros dioses, no hay cabida para movimientos extraños, no hay cabida para doctrinas de error, no hay cabida para la mentira, no hay cabida para la deshonestidad. Ahí no hay lugar para nada, porque el corazón de nosotros está lleno de Dios por ese primer amor. Escúchelo bien. Pero ¿qué pasa? El primer amor se puede perder. El primer amor puede menguar, puede bajar. Pero ¿qué va a quedar? Va a quedar la costumbre de rechazar el pecado. Va a quedar la costumbre de decir no a esto. Esto es inmoralidad. Esto no lo acepto. Esto es una farsa. Esto es una mentira. Va a quedar esa costumbre en la vida del hombre que tuvo ese primer amor, que lo tuvo. Va a quedar esa costumbre, y entonces casi que por costumbre, casi que porque ya lo hice alguna vez y yo sé que eso es malo, no lo voy a aceptar. Pero la diferencia es que en un tiempo que tuve el primer amor, lo hacía por convicción, porque amaba profundamente al Señor. Y después de que se fue el primer amor, ya no lo hago tanto por la convicción y por ese amor profundo hacia Dios, sino que lo hago porque yo sé que lo debo de hacer. Porque yo sé que eso es como ya como una norma que tengo que aplicar en mi vida. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere, escúchelo bien, Dios no está de acuerdo con que nosotros rechacemos o reprobamos el pecado porque sí, porque es una norma, porque yo sé que eso es malo, porque yo sé que me viene enfermedad, porque yo sé que me viene mal, porque yo sé que me viene desgracia si yo acepto la inmoralidad, si yo acepto el pecado, si yo acepto todas estas doctrinas de error. Yo sé que eso es malo para mí y me va a ir muy mal. Yo sé, Dios no quiere eso. Dios quiere que yo rechace. Dios quiere que tú rechaces el pecado, la inmoralidad y todas estas doctrinas de herejía y todas estas cosas que te alejan de Dios. Dios quiere que tú las rechaces porque tú amas profundamente a Dios, porque tú tienes un amor profundo por Él, porque tú tienes un amor profundo por las cosas de Dios, por su palabra, por el Espíritu de Dios. A su nombre. A su nombre. Eso es. Y ese es el primer amor. Y ese es el que debe mantenerse. Ese es el que nosotros debemos de alimentar todos los días de nuestra vida. Sí, todos los días a través de la oración, en constante ayuno, mediante la prédica de la palabra, mediante la palabra del Señor, mantener vivo ese primer amor, esa coinonía con Dios, ese amor hacia las cosas del Señor, ese amor hacia el Dios mismo que nos ha salvado, que nos ha rescatado de la vana manera de vivir, que nos ha dado salvación y vida eterna. Porque ese amor aquí en el corazón va a hacer, escúchelo bien, va a hacer que el carácter de tu obra o de las obras que tú hagas en el camino del Señor sea, hermano, el verdadero carácter aprobado por Dios, que es el primer amor, que es por amor que yo hago las cosas. No, yo no adultero porque de pronto se me daña el hogar. Eso no es la razón. No,
yo no adultero, no acepto el adulterio, no lo concibo en mi mente porque es que yo amo al Señor. Yo amo profundamente a Dios. No, yo no adultero porque de pronto me da sida. O sea que si viene alguien y le garantiza que no tiene sida, esa mujer adultera. No. Yo no lo hago es porque yo amo profundamente a Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? No, yo no miento porque es que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No, yo no miento y no ando en mentiras ni en engaños porque es que yo amo profundamente a Dios y amo la salvación que Él me ha dado y amo estar en comunión con Dios. Yo no quiero perder la comunión con Dios. A su nombre, a su nombre. No, yo no hago esto porque yo sé que me va muy mal económicamente y después la tengo que pagar. Porque lo que Dios dice en la palabra es que lo que uno siembra cosecha. Así que yo no hago eso porque me va a ir muy mal. No, es que yo no hago eso. Es porque yo sé que pierdo la comunión con alguien que amo profundamente, y es al Dios de la gloria, el cual no quiero que salga de mi corazón, el cual quiero tenerlo siempre en mi corazón, el cual quiero tenerlo siempre en mi vida. Alábalo que Él vive, alábalo que Él vive. Y algo muy especial es que cuando yo estoy rechazando el pecado, rechazándolo, no porque está el primer amor se ha ido ya, no porque está el primer amor aquí, sino que lo rechazo y trabajo arduamente en la obra del Señor y le sirvo al Señor, pero sin ese primer amor yo ya lo estoy haciendo no por convicción, sino ya por una costumbre, porque es que eso hay que hacerlo, porque es que hay que hacerlo porque sí. ¿Qué pasa en ese estado? Que en ese estado, escucha bien, nuestras convicciones se vuelven muy débiles y alguien nos puede dañar la mente. Y ese alguien se llama Satanás. Los demonios pueden venir a cautivar nuestra mente y, escúchelo bien, con argucias, con lisonjas, con mentiras, con engaños, con argumentos contrarios, nos puede hacer caer y eso nos puede llevar a las obras que hicimos en otro tiempo. Escúchelo bien, escúchelo bien. Y podemos volver otra vez a revivir nuestro pasado. ¿Qué es lo que Dios le dice a usted y a mí en este pasaje? Para no perder ese primer amor, recuerda por tanto, versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras a su nombre. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso dice la palabra, por tanto, recuerda por tanto de dónde ¿qué? De dónde has caído y arrepiéntete. Por eso el Señor le dice a usted y a mí: nunca te olvides de dónde te traje. Nunca te olvides de dónde te saqué. Nunca te olvides, recuerda de dónde has caído. Allá estabas en el fango. Allá estabas. De allá te saqué. ¿Por qué? Porque cuando se pierde ese primer amor, allá podemos volver y mucho más abajo. ¿Qué es lo más grave? Es que se puede volver allá y mucho más abajo de allá donde estábamos. Porque no se le olvide que la Biblia dice que el postrer estado puede ser peor que el primero. Entonces ahí es donde le dice a uno: acuérdese de dónde lo saqué. Acuérdese de dónde estaba usted caído, de dónde lo saqué.
Y más vale arrepiéntase, dice la palabra, arrepiéntase. Pero arrepiéntase de qué si no he caído. Arrepiéntase de qué. Arrepiéntase, dice el Señor, es que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor, ya en ese momento, cuando nosotros detectamos eso en nuestro corazón, es motivo de arrepentimiento. Hay que arrepentirse y volver a ese primer amor. Volver a ese primer amor es volver a tener la convicción total, clara, muy profunda, de que no debemos hacer las cosas indignas, sencillamente porque amamos profundamente a Dios, a su nombre, porque amamos profundamente al que dio su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Porque amamos profundamente a aquel que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y desde allá está sentado, dándonos todos los días, saturándonos todos los días de bendiciones grandes para los que le aman, para los que le amamos. Aleluya. A su nombre. Volver a ese primer amor es volver a compartir. Escúchelo bien. Es volverle a compartir a los otros con alegría de que Cristo es nuestro Salvador. Es no callar la verdad. Es predicar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor. Volver a ese primer amor es hablarle a los demás con esa alegría inconfundible, con esa alegría, mi amado hermano, que contamina a los demás, que contagia a los demás de la idea de que Jesucristo es la solución y la salida para los demás. A su nombre. Volver a ese primer amor es no callar. Volver a ese primer amor es amar a los perdidos, es amar a los que están en este momento camino de engaño y de derrota. Es volver al primer amor. A su nombre. A su nombre. ¿Sabes? En la Biblia, uno de los personajes que había perdido el primer amor, muchos hay, pero uno de ellos es Jonás. Dios le dijo: ve a Nínive y predícales, diles que se van a morir por el pecado, ve y profetízales. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Jonás había perdido ese amor hacia Dios. Conocía a Dios, conocía al Señor, pero Jonás, como había perdido ese primer amor, se fue para Tarsis en vez de ir a Nínive. Y todos conocemos la historia. Dios lo cogió, lo metió en un pez, una ballena grandota, allá lo zampó en las playas de Nínive, lo sacó del barco donde iba para Tarsis, después de que naufragó, ya lo sacó y lo botó. Ya lo puso a predicar. ¿Y de qué forma predicó? ¿De qué forma le habló a los de Nínive? De la peor forma. Eso fue. Arrepiéntase, Dios los va a matar, Dios los va a acabar por pecadores. Hasta luego. Ya se fue. Hizo una calabacera a esperar que Dios destruyera la ciudad. Ese era Jonás. Jonás había perdido ese primer amor. Jonás no obedeció por convicción. Jonás obedeció por resignación, porque le tocaba. Porque después de estar 3 días en un vientre oscuro y con unas situaciones muy adversas, llevarlo un animal y botarlo en una playa de Nínive era suficiente como para que obedeciera, así sea la fuerza. Y obedeció a la fuerza. Pero Jonás no obedeció por convicción, no obedeció por amor.
¿Qué hubiera sido de Jonás si hubiera obedecido? Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.